¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy tenemos la oportunidad de llegar a su hogar siempre con el estudio programático del libro de Hebreos. Hoy vamos a tener la oportunidad de estar en unos 5 o 6 versículos muy cortos, pero que tienen un contenido muy especial, muy particular para todos nosotros. El libro de Hebreos, como hemos señalado, es un libro que, como su nombre lo indica, los destinatarios son los que la nación escogida por Dios para la salvación. Y que en este momento transicional les están explicando, les están tratando de enseñar lo que Dios ha dispuesto a través de Jesucristo. Para nosotros la enseñanza siempre fue más sencilla porque se nos enseñó que el Señor Jesucristo es Dios y que Él es nuestro Salvador. Pero para el pueblo de Dios hay una situación compleja porque ceremonialmente tenían una forma de vivir, tenían cánones ya establecidos de cómo hacerlo, tenían libros especializados como el libro de Levítico, Éxodo, que le marcaba al pueblo la forma de presentarse ceremonialmente, el significado de cada cosa y toda una estructura religiosa. Pero Dios habla de un segundo pacto. Y en ese segundo pacto entonces hay un choque para el pueblo de Dios, hay un choque mental, hay un choque material y hay un choque espiritual. Obviamente todo esto bajo el control de Dios, porque Dios, no olvidemos, sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Y tiene el poder, y tiene la autonomía, y tiene la independencia para hacer como a Él mejor le parezca. Hoy, en esta enseñanza destinada para las horas de la tarde, quisiera que abriéramos nuestras Biblias y buscáramos el capítulo 10 del libro de Hebreos. El capítulo 10, los versos 19 al 25, lo que dice literalmente así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Dios, tenemos gratitud en nuestro corazón porque tú has dejado tu palabra, la que se define como viva y eficaz. Has dejado un manual conductual para nosotros. Has establecido también límites y prohibiciones para lo que debemos de hacer o dejar de hacer. Y hoy, Dios, queremos entender tu palabra, comprenderla en el acto de obediencia, en el acto de aplicarla también para nuestras vidas. Dios, gracias por este momento. Siempre te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Ahora te damos gracias por tu palabra. Y queremos darte gracias por este momento en el cual queremos enseñarla fielmente, tal y como tú inspiraste a quienes la escribieron. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta circunstancia en la cual estamos. Gracias por todo, Dios. Lo hacemos con gratitud
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. No cabe duda que el libro de los Hebreos abre unas puertas un poquito más difíciles de entender para nosotros, porque, como dije en la parte introductoria, nosotros no veníamos ni venimos de un contexto en el cual practicábamos cosas diferentes. Y aquí el escritor de la carta, claro, con la inspiración del Espíritu Santo, ha venido enseñándonos sobre la excelencia de Cristo, sobre cómo Cristo es superior a todo y cómo Cristo es el nuevo pacto que Dios ha establecido. Y aquí es donde está el meollo del asunto para el pueblo hebreo. De hecho, en la práctica, el pueblo hebreo, algún sector muy amplio, muy grande de ese pueblo, sigue esperando la venida de su Mesías. Ellos todavía no reconocen a Cristo como el del nuevo pacto que la Biblia enseña. Ahora bien, entendemos nosotros perfectamente que Cristo es el que abre el camino hacia Dios. Y de eso precisamente trata este capítulo 10, en los versos del 19 al 39. Todo ese cuadro sinóptico de enseñanza lo que nos hace ver es que el sacrificio de Cristo realmente abre la puerta, abre el camino hacia Dios. Porque, recordemos, que para el pueblo hebreo no era ese el camino. Ellos tenían otro sistema, todo un sistema establecido, lo cual les limpiaba del pecado, lo cual efectivamente ocurría, y tenían procedimientos para ello y lo habían recibido de generación en generación, de padres a hijos, y estaba escrito y era parte de su vida, era parte del diario vivir, aun cuando unos lo hacían de una manera con el corazón y otros lo hacían de otra manera, fingida. Pero eso es digno de otro estudio. En el verso 19 al 21, lo que el escritor está haciendo en estos dos versículos es prácticamente repasando las bendiciones que los creyentes tenemos por la muerte de Cristo, que ocurrió una vez y para siempre. Una sola vez y suficiente para el perdón de los pecados del mundo. Debido a que en Cristo tenemos entonces una posición perfecta, no porque nosotros seamos perfectos, sino que quien nos salva es perfecto, entonces podemos tener confianza. ¿Sabe para qué? Para tener esa libertad de palabra, para acercarnos a su presencia. ¿A cuál presencia? A la presencia de Dios. Por eso el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no por el sacerdote levítico, que lo hacía una vez en el año, sino porque la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados, nos faculta, nos autoriza a estar en la presencia de Dios. Ningún velo se interpone entre nosotros y Dios, tal y como ocurría físicamente en el tabernáculo. Por eso el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y ese velo impedía la entrada a la presencia de Dios y era descrito físicamente como imposible de rasgar. Le recuerdo a usted que ese velo tenía 4 pulgadas de diámetro. Ese velo del tabernáculo simboliza entonces el cuerpo humano de Cristo, porque cubría la gloria de Dios. Quisiera que fuéramos brevemente al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, al verso 14, en el que encontramos lo siguiente. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Jesucristo, fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Y usted recuerda muy bien que cuando su cuerpo fue ofrecido, ¿sabe qué ocurrió? Aquel velo que tenía 4 pulgadas de grueso, ese velo se rompió. Y de una manera literal se separó de abajo, de arriba hacia abajo. Ahora, tenemos un nuevo camino entonces basado en ese nuevo pacto. Tenemos un camino de vida, debido a que tenemos un sumo sacerdote viviente. Hebreos 7:24 nos lo había enseñado previamente, mas por cuanto permanece para siempre, ¿quién? El sacrificio de Cristo. Tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no hay que repetirlo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un gran sumo sacerdote en gloria. Los versos 22 subsiguientes hasta el 25, ahí encontramos, hermanos, en términos generales, realmente lo que es una invitación. Y hay 3 afirmaciones de invitación. Quisiera que para entender esas invitaciones viéramos previamente el capítulo 6, el verso 1, siempre del libro de Hebreos, el cual dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Recordemos que está escrito para el pueblo hebreo y se les está diciendo entonces que dejando los rudimentos, o sea, las bases de la doctrina de Cristo, vamos a buscar la perfección. No necesitamos repetir nada, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y les menciona en el verso 2 de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, porque esto el pueblo de Dios ya lo conocía, ya era algo que practicaba. Por lo tanto, no había que repetirlo. Lo que está diciendo entonces es ir adelante a la perfección, no teniendo que hacer nada nuevo ni de repetir lo que ya está hecho. Las 3 invitaciones entonces que hay para el pueblo de Dios en estos versículos son los siguientes. En primer lugar, acerquémonos. Mire qué preciosa invitación. No es solo a escuchar, no solo es a saber, sino a buscar esa cercanía necesaria a través del acercamiento. Acerquémonos en lugar de alejarnos o en lugar de deslizarnos, lo cual es muy probable. La siguiente invitación es: mantengamos firme nuestra profesión. ¿Qué es esa? Es el testimonio de fe o la esperanza, como dicen algunas traducciones, sin vacilar debido a las pruebas. ¿Qué ocurre con las pruebas? Volvemos entonces a la enseñanza básica del Evangelio. Las pruebas son tan necesarias como la vida misma. Santiago lo enseña en el capítulo 1, en el verso 2 en adelante, cuando enfoca el tema de las pruebas. Pedro lo enseña también cuando enfoca ese tema tan necesario en la vida del creyente. ¿Sabe para qué? Para la perfección. No porque seamos masoquistas y nos guste el sufrimiento, no, si el sufrimiento a nadie le gusta, pero la Biblia enseña que es necesario sufrir para obtener mejores estadios de fe, para compenetrarnos del sacrificio de Cristo y de la necesidad que tenemos de creer, no en una fe ciega, sino más bien en una fe madura, en una fe adulta. Y por último, considerémonos. Esto es,
tomémonos en cuenta. Esto es, tengamos comunión unos con otros y con nuestro ejemplo estimular a otros creyentes a ser fieles a Cristo. Debemos estimularnos en primer lugar al amor. ¿Recuerda usted lo que dice 1 Corintios 13:5? Dice que el amor no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Entonces, la confianza que tenemos en el cielo debe guiarnos al crecimiento y a la dedicación espiritual aquí en la tierra. Parece que estos creyentes, en el tiempo en que fue escrita la carta a los hebreos, debido a las pruebas, estaban descuidando el compañerismo cristiano y el estímulo mutuo que los creyentes necesitan el uno del otro. Puesto que Cristo es nuestro sumo sacerdote y porque somos un reino de sacerdotes, según lo enseña la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el verso 9, que dice, mas vosotros, y eso somos nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio de la realidad, hermano. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos congregarnos entonces para la adoración, para la enseñanza, para rendir culto y para tener ese necesario servicio. El judío del Antiguo Testamento no podía entrar en el tabernáculo y el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo cuando quería. Pero mediante el sacrificio de Cristo tenemos un camino vivo al cielo. Podemos llegarnos a Dios en cualquier momento. La pregunta obligada es, ¿estamos aprovechando este privilegio? Si no podemos, por las situaciones que se están viviendo, congregarnos, sí podemos tener comunión, porque hay medios ahora. Uno de ellos es este que estamos utilizando en este momento. También hay teléfonos para comunicarnos. Y hay tantas formas de mostrar a nuestros hermanos que están en nuestros pensamientos y que nuestra conducta siempre es orar por ellos, interceder por ellos, interesarnos en cada situación que están viviendo. Por eso, hoy, usted y yo debemos de aprovechar ese privilegio hermoso que significa que Cristo nos abre, rompe el velo y nos abre estar en la presencia de Dios directamente, al ejercer el sacerdocio para el cual fuimos llamados. Vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por este momento, por esta oportunidad que nos has dado de conocer más de tu palabra. Gracias, Dios, porque es un manual escrito por ti para nuestro beneficio, para nuestras actitudes, para confrontarlas, para que funcione como un espejo y nos veamos realmente como somos. ¿Cómo estamos? ¿Qué practicamos? ¿En qué hemos creído? ¿En qué hemos puesto nuestra fe? Gracias, Dios, porque está puesta en Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, quien rompió el velo y quien nos da acceso a la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.